vamos a ver la distribución hipergeométrica multivariada, propiamente con un ejemplo, pero antes de entrar a ella hay que darle un pequeño repaso, por así muy pequeño, a lo que sería la distribución hipergeométrica en una sola variable. Cuando nosotros tenemos la hipergeométrica en una sola variable, es decir, esta de acá resaltada con amarillo, nosotros utilizamos dos cosas. Usamos una población llamada R, la cual tiene un rasgo, y nosotros queremos saber de nuestra muestra cuántos candidatos pueden salir con ese rasgo. Y además de eso, cuánta gente en la muestra no sale con ese rasgo dentro de el total de combinaciones que nosotros podamos hacer de la población. En síntesis, así es como funciona la hipergeométrica. Cuando hacemos la hipergeométrica multivariada, es decir, esta que voy a resaltar con amarillo, bien, esto lo que nos dice es cuánta gente o qué cosas que cumplen una condición quiero yo de la población. ¿De cuál población? De la población de que tenga una subcategoría. Es decir, si la hipergeométrica maneja una sola población, esa es una población, una subcategoría, una muestra. ¿Qué es lo que tiene la hipergeométrica multivariada? Que puede tener una población que se divide en múltiples subcategorías. Por eso tenemos el n sub 1, el n sub 2 y hasta n sub k. Bien, y las x sub 1, x sub 2, x sub k, ¿qué son? Las cuantas queremos de esas categorías. Y el denominador, el n mayúscula sobre n minúscula, es lo mismo, es la cantidad de cuántas combinaciones podemos hacer nosotros de la población. Bien, teniendo esta parte clara, cómo funciona esto multivariado, aquí en este cuadrito color morado que les resalto con amarillo, se tenía un poquito rojo, pueden ver todo lo que son la nomenclatura para la población, para la muestra, para indicar las categorías, el tamaño de las categorías, el cuerpo, etcétera, ¿no? Y el cómo vamos a transformar las X sub I. Ahora bien, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a hacer un torneo. El torneo consta de equipos de 3 y el total de participantes son 12. 12 personas van a participar en el torneo y los equipos se hacen de manera aleatoria. Dentro de los 12 participantes, nosotros tenemos 4 que son especialistas en cuerpo a cuerpo, tenemos 5 que son muy buenos con el francotirador y tenemos 3 personas que son muy buenas en apoyo, en construcción, en guiar el equipo, en saber dónde está el loot, en saber sobre los atajos del mapa, etcétera, todo lo que sea apoyo. Entonces, nosotros lo que queremos saber es cuál es la probabilidad de crear ciertos equipos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de tener un equipo y que, como es seleccionado al azar, todos sean cuerpo a cuerpo, o que todos sean francotiradores, o que todos sean los de apoyo, o que me salga un cuerpo a cuerpo y 2 francotiradores, o que me salgan 2 de apoyo y un francotirador? O mejor aún, vamos a también calcular algunas condicionales que son interesantes. Pero bueno, comenzando. Para plantear este ejemplo, aquí vamos a tener el planteamiento en este segundo cuadro de amarillo. Vamos a darle nombre a nuestras variables. Tenemos a los cuerpo a cuerpo, tenemos a los francotiradores y tenemos a los de apoyo. Vamos a llamarles X, Y y Z. Nosotros sabemos que el equipo va a estar conformado de 0 a 3 personas. El X más el Y más el Z. Si nosotros tomamos esa X, Y, Z y lo pasamos a la hipergeométrica, tenemos este tercer cuadro moradito de acá que estamos subrayando con amarillo, que nos dice la función de probabilidad conjunta para las variables sería 4, que son los cuerpo a cuerpo. De 4 queremos tomar X cantidad. De los francotiradores, que es el 5, queremos tomar Y cantidad. Y de los 3 de apoyo, queremos una cantidad Z. Del total de combinaciones posibles que podemos hacer de los 12 participantes. Nosotros podríamos hacer esto con múltiples sumatoria, porque se agrega una sumatoria por cada variable adicional. Pero también podemos transformar Z en variables que ya tengamos. En este caso, hacemos que Z, aquí arriba de color verde, Z va a ser igual a 3 menos X menos Y. ¿Cómo obtenemos eso? Despejando el valor de Z. Z se transforma en 3 menos X menos Y. Es decir, que se agarró
toda esta sección del intervalo y la despejamos. Entonces, vamos a poner lo que nos faltó del intervalo, que era este 0, tiene que ser todo lo que se transformó en z, es decir, esa parte de 3 menos x menos y. Y podemos hacer este otro cuadro morado. ¿Qué va a tener este cuadro morado? Va a tener la expansión de z. Tenemos la combinación 4x, que ya la conocíamos. Tenemos la combinación 5y, que ya la conocíamos. Pero ahora, este 3 se puede expresar de esta manera. Si yo tengo los 12 participantes en total y le resto de x y y, que serían 5 más 4, si yo hago esta resta da 3. Ajá, entonces este 3 se puede expandir como esta expresión. Y z también se puede expandir como 3 menos x menos y. Entonces, esta combinación azul es la misma que esta otra combinación con azul y amarillo, solamente que expandida. Ya tenemos lo que sería la función de probabilidad conjunta de la hipergeométrica. Ahora lo que nosotros queremos saber es la marginal de x. Dice, función marginal para x. ¿Cómo se hace? Se arranca la definición. Sumatoria para términos de y de la función de probabilidad conjunta. Aquí está contenida y. Esta es toda la expresión. Despejamos la y. Nos queda que y va desde 0 hasta 3 menos x. Por eso aquí ponemos de 0 a 3 menos x en la sumatoria. ¿De qué va a ser esa sumatoria? De la función de probabilidad conjunta. Aquí la pusimos, ¿verdad? Toda esta es la función de probabilidad conjunta. ¿Qué vamos a hacer? Estos que están pintados en azulito, el combinación de 4x y en el denominador, esto está o en términos de x o del todo son constantes, ¿verdad? No tienen la y. Entonces van a salir de la sumatoria. Salen de la sumatoria. Ahí lo pinto con verde. Y nos queda todo el resto de la expresión. Y lo vamos a pintar aquí de color celeste desde la identidad de Van der. ¿Qué es lo que nos dice la identidad de Van der en síntesis? Si usted tiene una sumatoria que va de 0 hasta un valor, y esa sumatoria es de dos combinaciones, dos o más combinaciones, usted puede unir esas combinaciones. Se juntan las combinaciones manteniendo los signos y con eso quitamos la sumatoria. Y ven esto, sumatoria de 0 hasta un valor. ¿De qué? De una combinación que multiplica a otra combinación y sale esta combinación de aquí. Esta expresión entonces, esta expresión determina la probabilidad marginal de x. Ahora algo un poquito más interesante. Ya tenemos la función de probabilidad conjunta y ya tenemos las marginales también. Saquemos la condicional. Condicional para y. La condicional nos dice que usted agarre la probabilidad conjunta, es decir, la intersección, y divídalo entre lo que ya está pasando. ¿Cuáles están pasando ya? Las x. La marginal de x específicamente. Eso es lo que ya está pasando. Entonces uno agarra toda la expresión conjunta, que sería esta que estoy pintando aquí en color verde, que es gigantesca. Uno agarra todo esto, y lo divide entre la marginal, justamente el resultado de la marginal, ¿verdad? Que sería esta de aquí abajo. Entonces, esta es la función de probabilidad condicional de y dado x. Es decir, es la función de probabilidad que nos dice la probabilidad de tener un francotirador, dado que ya tenemos cierta cantidad de personas cuerpo a cuerpo en el team. Entonces, la pregunta sería, ok, si yo ya tengo 2 personas cuerpo a cuerpo en mi equipo que me tocaron de manera aleatoria, es decir, x igual 2, ¿cuántos francotiradores espero yo? Es decir, valor esperado de y, dado que x es igual a 2. Para yo obtener un valor esperado condicional, necesito haber tenido una función de probabilidad condicional. Porque el valor esperado, la definición, es la variable que me interesa por la función de probabilidad. Pero como ese valor esperado condicionado, necesita la función de probabilidad condicionada. Entonces, para un valor y, vamos a multiplicar o a ponderar los valores que tenga y por la probabilidad que tengan, por la probabilidad que les corresponda. Entonces, ¿cuál era el rango de y? Y iba de 0 a 3 menos x,
aquí está, de 0 a 3 menos X. Pero ¿qué pasa con esta ponderación si arranca en 0? Si esa ponderación arranca en 0, entonces toda esta expresión nos va a dar 0. ¿Qué hacemos entonces? Pasamos y decimos arranco en 1 porque ya sé que el primer valor es 0. Entonces, y en 1 de x vale 2. Entonces, ¿qué hago aquí? 3 menos x, 3 menos 2. ¿Cuánto es 3 menos 2? Nos va a dar 1. Entonces, ¿de cuánto nos quedó la sumatoria? De 1 a 1. Entonces, ¿hay sumatoria? No. Sumatoria de 1 a 1 no es nada. Eso hace que nos quede esta expresión solita, de y por la función de probabilidad condicional. Probabilidad condicional cuyos valores ya estamos alterando. Vean que aquí era x y aquí abajo también era x. Aquí los pasamos con 2 y 2. ¿Cuánto tiene que ser y por la sumatoria? Tiene que ser 1. Entonces, esta y que está en rojito lo pasamos a 1 y esta otra y la pasamos a 1. Toda esta expresión se puede meter en una calculadora y nos va a dar 0,625. Y eso ya lo vamos a interpretar. Solamente que ya una vez que tenemos un valor esperado condicionado, también podemos obtener la varianza condicionada con las mismas condiciones. Varianza de y condicionada a un x igual 2. Esto, por teorema, lo podemos explicar como el segundo momento condicionado en x2 menos el primer momento condicionado en x igual 2, pero al cuadrado. El primer momento con x igual 2 ya lo tenemos. Lo que nos hace falta es este valor esperado. Con y cuadrado condicionado a x igual 2. Eso es exactamente esta fórmula, pero con y al cuadrado. Y aquí haríamos el segundo momento menos el primer momento. Ahora bien, este sería el procedimiento largo, porque aquí tenemos la ventaja de que esto es una variable binaria. ¿Por qué es una variable binaria? El equipo era de 3 personas y la condición nos está diciendo que ya tiene 2. Es decir, 1 porque sale un francotirador, 0 porque no salió un francotirador. Como es una variable binaria, vean que nosotros podemos obtener la condicional también a través de una multiplicación de la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Siguiendo esto, nos da exactamente el mismo resultado. Es más, como es una variable binaria, nosotros podemos conocer cuál es la máxima variabilidad que puede tener una variable binaria y se hace multiplicando 0,5 por 0,5. Es decir, el máximo de variabilidad que puede tener una variable binaria es de 0,25 y a nosotros nos está dando 0,23. O sea que es una variabilidad altísima, pero no es azar 100%. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con estos números? Los interpretamos. Pero aquí lo interesante es saber la interpretación que tiene el valor esperado cuando la variable, cuando la variable aleatoria que nosotros queremos conocer es binaria. Porque vean que el valor esperado al final de cuentas es un promedio. ¿Cómo interpretamos nosotros un promedio de 0,62 en variables discretas? Es decir, el jugador que complete el equipo tiene una probabilidad mayor de ser francotirador a ser de apoyo o ser cuerpo a cuerpo. Solo puede tomar valores discretos, dicotómicos, 0 y 1. Entonces, si nosotros repitiéramos el experimento muchísimas veces, podríamos decir que el 62,5% de las veces en los equipos donde hay 2 especialistas cuerpo a cuerpo, el tercer y último jugador va a ser un francotirador. Eso es lo que logramos deducir. Pero ¿por qué el valor esperado como una probabilidad? Porque el valor esperado de una variable aleatoria es su promedio, ponderado a una distribución de probabilidad. De eso estamos clarísimos. Pero cuando la variable aleatoria es binaria, es decir, cuando es de sí o no, verdadero o falso, 0 o 1, entonces el valor esperado se transforma en una proporción de unos. Esa es la parte importante. Se transforma en una proporción de unos. Y dicha proporción es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor de 1 como una opción segura. ¿Qué pasa con la varianza? La varianza da 0,23. Ya vimos que es relativamente alta. La varianza va a reflejar cuánto puede variar la probabilidad de que el tercer jugador sea un francotirador.